que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Ok, Fernando. Para nuestra audiencia, nosotros le tenemos temas internacionales que tienen que ver mucho con el futuro de nosotros y el presente. Por eso es importante que usted le preste atención a lo que está ocurriendo hoy en Israel, en donde 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarán conociendo formalmente las denuncias que se han presentado contra la llamada reforma judicial de Benjamín Netanyahu, que le hemos narrado las manifestaciones multitudinarias en contra de esas reformas que intentan simple y sencillamente, por los intereses muy personales del señor Netanyahu y de algunos miembros de su gabinete, el gabinete de más derechista de la historia de Israel. Y mira que Israel es un pueblo de guerreros, es un pueblo que ha podido desarrollar, Fernando, una nación democrática, una nación con pleno desarrollo, con desarrollo tecnológico, con desarrollo humano, y es donde el respeto a los derechos de los israelitas. Este es un pueblo en guerra, y esto es lo más grandioso de lo que está ocurriendo en ese estado, el Estado de Israel. Y está más por decirle que nosotros, en lo personal, estamos de acuerdo en el desarrollo del Estado palestino. Pero independientemente de esto que está en desarrollo, lo concreto es la democracia israelita, que está siendo retada ahora y que en una forma irresponsable los sectores del gobierno han dicho que si la Corte Suprema de Justicia rechaza la reforma, ellos, que son de mayoría de uno o de dos parlamentarios en el Parlamento de Israel, rechazará lo que la Corte diga. Esa es una posición que debemos estudiar nosotros, porque en Panamá hay gente que estamos a punto de hacer lo mismo, una minoría tratando de imponer a la mayoría, y cuando las mayorías se tornan silenciosas e inactivas, las minorías nos llevan al desastre, porque la democracia es la participación de todos. Prestemos la atención que a partir de hoy la Corte Suprema de Justicia de Israel tendrá la oportunidad de darle al mundo una nueva lección de democracia. Ojalá las fuerzas gobernantes puedan entender que esa es la división de poderes en una democracia. Por eso que nos distinguimos de las dictaduras y de los regímenes totalitarios, porque hay un balance de poder. Bien, tengo esto presente para decirles que entramos a un periodo de definición de alianzas políticas. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Democrático anunciará, cualquiera sea su decisión, la conformación de su alianza este fin de semana. Y hay muchas cosas en juego y en discusión, como es lo normal. Sí. Lo anormal sería que no hubiese estas discusiones. Entonces hay una baraja de posibilidades que vamos a mirar y le estaremos hablando de ella. Pero este fin de semana se completará la propuesta del Partido Revolucionario Democrático. Sabremos la propuesta de cambio democrático y sabremos el camino que tomarán las diferentes estructuras políticas que, aunque no sean partidos que tuvieron que ir a primarias, tendrán que definir su propuesta electoral. Eso como un paso inicial a entender entonces de qué se trata este proceso electoral y en medio de qué estamos. Observe que nosotros estamos en medio de un país que no es ajeno a la lucha internacional, no es ajeno a la diversidad de fuerzas que se mueven en el mundo y que se mueven en Panamá. Es la primera cosa que debemos entender.
La segunda cosa que deberíamos entender sería que cuando los pueblos no son capaces de escucharse entre ellos y nos convertimos en torres de Babel política, es decir, hablando diferentes idiomas que no nos entendemos, entonces lo que hacemos es derrumbarnos. Y no importa la diferencia que exista entre usted y nosotros, entre nosotros y ustedes, entre padre e hijo, entre compañeros y compañeras. Lo importante, que es la lección que Israel da, es el destino del país. Eso es lo importante. Cuando el destino del país se convierte en la preocupación de la colectividad, con independencia de nuestras visiones de ese destino, en el construir de ese destino, llegamos a acuerdos. Que eso es lo que hace grande, por ejemplo, a la nación norteamericana. De ver todas las discrepancias. Porque hay algo que falta aquí, José, que es la ideología. Porque un republicano liberal es casi un conservador demócrata. Es decir, el centro tiene puntos de encuentro entre los dos partidos. Claro. El gran problema de la llegada de Trump y la llegada de estos radicales al Partido Demócrata fue que agarró al Partido Demócrata. El Partido Demócrata también tuvo un montón de cabezas calientes. Sí, también yo pensé que estaba hablando de Trump. Tanto de Trump de un lado como de los... Sí, cómo no. Y es lo que está pasando aquí. Al no haber ideología no hay puntos de encuentro más que el acuerdo económico, ¿sabes? Los donantes, que los donantes te digan quién tienen que ponerse con quién, porque al no haber ideología da igual amanecer un día siendo Cambio Democrático, otro día panameñista, que otro día PRD o RM. Sí, sí, usted tiene toda la razón. Y recuerde que la nación norteamericana, por ejemplo, Lincoln era republicano. Era republicano. Y nadie... ¿Quién un puede partido negar? nacido de los Whigs, peleando por la liberación de los esclavos. Es decir, así nace el Partido Republicano. Y el Partido Demócrata era el partido proesclavista que tuvo un candidato, el último partido de los partidos estadounidenses que tuvo un miembro del Ku Klux Klan como precandidato presidencial fue el Partido Demócrata. La gente olvida eso. Y además, no olvidemos que fue un demócrata en la presidencia de los Estados Unidos, James Carter, el que entendió que había que resolver el problema del colonialismo en Panamá. Sí. O sea, si usted lo mira, esos grandes retos de la humanidad, la negociación de los tratados, era para Carter, es más, de hecho, cuando Carter aspira a la reelección, los rehenes de Irán, ¿se acuerda de ese tema? Conspiraron contra él, pero más conspiró contra él y contra la mayoría en el Senado demócrata por los senadores que votaron a favor de Panamá. De esa salida de gente se salvó Biden, que siendo senador en su primer periodo, le tocó hacer la firma, apoyar los tratados y se reeligió. Pero lo que quiero plantearle es que cuando los países convierten el debate en torres de Babel, en tirarnos lodos cada uno y hablar diferentes lenguajes, ¿qué sucede con los pueblos? Por instinto político, caen en los extremos. ¿Qué es lo que pasa en Argentina en este momento? ¿Qué es lo que pasa donde no hay salida? Cualquier sendero que coluzca la luz, ¿no? Suena bueno. El problema es cuando usted ve el sol y se da cuenta que entró por el camino equivocado. Ese fue el camino que tomó Fujimori. Sí. Y el primer camino que tomó Alan García en su primer gobierno, ustedes recordarán, que negó la deuda y Perú vivió los días más trágicos de su historia. Contrario a su segundo periodo. Eso fue extraordinario. Que no debió terminar de la forma que terminó. Yo lo que quiero plantearle con esto, es que esto no son cosas nuevas bajo el cielo del cielo de este mundo. Entonces, estamos en un momento en que entramos a un proceso electoral, y créame, nunca el mundo ha sido tan complejo como hoy, Fernando. Usted que es estudioso de la historia, tenemos brotes por todos lados del mundo. Tenemos en Panamá, un país como señala Demetrio, roto, no por la incapacidad de uno o de dos, sino por la incapacidad colectiva
de darnos cuenta que estamos destruyendo la institucionalidad. Por ejemplo, en este proceso electoral, tenemos que escuchar más propuestas, tenemos que trabajar en buscar un consenso y quien gane las elecciones, hombre o mujer que gane las elecciones, tenga la capacidad de entender que no podremos avanzar hacia metas más correctas si nosotros no entendemos y hacemos una lectura correcta del país. Del país y del mundo. Exactamente. Porque hay algo que yo creo que alguien, por ejemplo, ayer, ¿cuál es la noticia más importante de The Economist? Pues, el artículo donde dice que habrá escasez de metales en el mundo. Para que sepamos en dónde nosotros estamos sentados. Y un mundo que requiere de tomas de decisiones. Por ejemplo, el mundo en general, y este mundo en general que ve estos problemas, y el mundo en particular. ¿Qué hacía el presidente Biden en Vietnam? ¿Viendo minerales? En vísperas del 11 de septiembre, es decir, viendo. El día que tiene Además, que el país en que ellos entraron en una guerra brutal. Su primera gran derrota militar. Militar. Entonces, si ellos son capaces de entenderse, ¿por qué nosotros los panameños no podemos entendernos? ¿Por qué? Porque todos aspiramos a autodestruirnos. Estas invenciones de denuncias de última hora o de demandas, por ejemplo, que vimos hoy, en la mañana de hoy, cómo se dejó atrapar el ministro de gobierno en eso, no nos conducen a nosotros nada más que a alejarnos de un posible acuerdo. Sí. En un acuerdo nacional tiene cabida todo el mundo, pero no hay espacio para los cabezas calientes. Sí. O los que creen que a la democracia se llega por asalto o por default, destruyendo la estructura, entonces quedamos nosotros. Eso fue lo que hicieron en Venezuela cuando Chávez. ¿Quién le dio a Chávez la amnistía? Un demócrata cristiano. Caldera, en su vejez política y en su incapacidad de gobernar, sacó a Chávez de la cárcel. Y ahí está Chávez, ahí está. 23 años, 24 años después. ¿Quién está destruyendo a Venezuela? Entonces nosotros, que somos un país geopolíticamente más grande que ayer, hoy el mundo tiene los ojos puestos en Panamá por varias razones. Por nuestra posición geográfica, el desarrollo que los panameños de todas las tendencias hemos construido con nuestro sistema logístico, en la producción de metales que tiene un tránsito asegurado del Atlántico al Pacífico, hacia el Pacífico Sur, hacia países desarrollados. Hoy nosotros mismos queremos atentar contra nosotros con simplismos. Mire, escuché por ahí, cierren la mina. Sí. Ese. ¿Y qué hacemos? No, que el gobierno pueda absorber los trabajadores. Exactamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? Cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué hacemos con los trabajadores? A no que sean absorbidos por el gobierno. Si no podemos absorber con el actual desarrollo los trabajadores que tenemos, la juventud que tenemos, ¿cómo vamos a poder darle a 40,000? No. O sea, no tiene lógica. Pero la única cosa que explica esa antilógica es las próximas elecciones. Entonces, cuando los dirigentes ponen como cosa fundamental nada más que las próximas elecciones, se olvidan de las generaciones. Entonces, todos hablan que hay que generar empleo. La primera cosa antes de generar empleo es que no es que tenemos que destruir los empleos que tenemos. ¿O sí? Exacto. Ah, no, que esto es, la mina es muerte. A ver, en estos 4 años, susténteme eso. No hay sustento. No hay sustento. Entonces, ¿por qué yo le hablo de esto? Porque así como eso viene, nosotros tenemos que hablar con los Estados Unidos, como Estados Unidos está hablando con Vietnam. ¿Cómo vamos a desarrollar la propuesta que el gobierno de los Estados Unidos nos ha hecho a nosotros para establecer en las riberas del canal o en las áreas adyacentes o donde quiera que lo queramos hacer, la industria de los semiconductores, para preparar miles de hombres
Cuando nosotros comenzamos la mina, no teníamos trabajadores especializados. Por supuesto. Hoy nuestros trabajadores que trabajan en esa mina, sépanlo todos los trabajadores de Panamá, son trabajadores especializados. Si ustedes le consultan a esos trabajadores, se darán cuenta cuál es su respuesta frente a eso. Y no tenemos dónde meterlos con los salarios que ellos ganan. Además, hablamos de la Caja del Seguro Social y esta empresa y estos trabajadores cotizan a la Caja del Seguro Social. Son los que más cotizan en este país. Miren las cosas que yo le hablo y por qué Argentina llegó donde está. Porque precisamente en todo este periodo, entre el kirchnerismo y todas las cosas que hizo el macrismo, han llevado al país a un desconcierto absoluto. Entonces, allí prevalece la teoría de que cualquier cosa que cambie todo esto es mejor. No, no es cualquier cosa. Por eso le dije, usted preste la atención a lo que ocurre en Israel. La estabilidad de un Estado acosado, militarmente fuerte, se ve en peligro desde adentro. Hay más peligro en Israel hoy desde adentro que desde afuera. Hoy en Panamá yo veo con preocupación que la ruptura institucional impulsada y empujada por medios, inventando cosas, acusándonos unos al otro, politizando los procesos, judicializando la política y a veces politizando todo. Y el ataque al sistema político, a la degradación del sistema político, que en miles de miembros de un partido, usted puede estar seguro que la mayoría de esos colectivos políticos tienen la mejor cantidad de gente. Entonces, queremos desnaturalizar, intentando creer que con eso vamos a surgir. Eso no pasa así. Claro que nos hacemos daño, pero no destruimos la nación. Yo le llamo la atención a todo esto porque estamos en este proceso, estamos en el proceso minero, estamos en el proceso de necesidad de entender la matriz energética. Por eso le hablé del sistema energético, por eso le hablé de lo que estaba pasando en Etiopía. Y yo quiero que usted conozca en Etiopía, métase y vea, el desarrollo de Etiopía es infinitamente menor al nuestro. El tercer país más poblado de África. Y nosotros estamos a punto de terminar una planta en Colón. Nadie habla de eso, Fernando. No, estamos mirándonos en los Estamos medios. hablando de una planta de 640 megawatts. Es la inversión energética más grande en todo el continente. Entonces nosotros no estamos mirando esas cosas. Estamos hablando de mandar cerrar una planta de 10 mil millones de dólares. La cerramos, no importa. Nos morimos de hambre, eso no importa. No importa. Lo que pasa con Claro ese que sí trabajo, importa. Por supuesto. Entonces todas estas cosas me preocupan porque al final del día la campaña del 24, el que gane las elecciones del 24, ¿con qué tendrá que bregar, Fernando? Sí. Con la economía que le dejemos. Exacto. Con el país que le dejemos y ojalá le dejemos a un país más gobernable.